Hay cosas en tu dormitorio que, sin darte cuenta, están bloqueando tus bendiciones y atrayendo pobreza y ruina a tu vida. Objetos aparentemente inofensivos que, al mantenerlos cerca, impiden que Dios derrame su abundancia sobre ti. Pero hoy todo puede cambiar. Dios quiere que vivas en plenitud, que tu hogar sea un refugio de paz y prosperidad. Pero para que eso suceda, debes estar dispuesto a liberar lo que estorba. Este mensaje no es casualidad. Es una llamada para que limpies tu espacio y prepares el camino para recibir lo que Dios tiene reservado para ti. Imagina esto. Entras a tu dormitorio y todo parece estar en calma, pero algo no se siente bien. Es como si una presencia invisible te estuviera reteniendo, bloqueando tu paz, tu abundancia, tus sueños. Quizás ya te has acostumbrado a esa sensación, a ese peso que parece quedarse contigo incluso cuando deberías estar descansando. Pero déjame decirte algo importante. Dios no te creó para vivir limitado, para cargar con cadenas invisibles que frenan tu propósito. Él quiere que vivas en abundancia, en plenitud, en constante crecimiento. Pero para eso hay cosas que deben ser eliminadas de tu vida. Uno de los mayores bloqueos que puedes tener en tu propio dormitorio son los objetos rotos o en mal estado. Cosas que, aunque aparentemente insignificantes, envían un mensaje poderoso al universo sobre cómo ves tu propia vida. Porque nada en este mundo ocurre por casualidad. Todo, absolutamente todo, tiene un significado más profundo. Y lo que permites que se quede en tu espacio más íntimo, también se queda en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas cosas rotas tienes en tu habitación? Una lámpara que dejó de funcionar hace meses. ¿Un espejo agrietado que has ignorado porque crees que no es importante? ¿Ropa con botones faltantes que guardas con la intención de arreglar algún día? ¿Pero ese día nunca llega? Cada uno de esos objetos es un reflejo de algo más grande. Es un reflejo de áreas de tu vida que están descuidadas, abandonadas, olvidadas. Porque así como un espejo roto no puede reflejar una imagen completa, un espíritu quebrantado no puede recibir la plenitud de las bendiciones que Dios quiere darte. Y cuando permites que objetos rotos se queden en tu habitación, estás aceptando la presencia de la carencia, del estancamiento, del fracaso. Dios quiere darte un nuevo comienzo, pero para eso debes estar dispuesto a soltar lo que ya no sirve. Tal vez pienses que es solo una lámpara que no funciona, pero en realidad es un símbolo de una parte de ti que se ha apagado. Un área en la que has dejado de creer, en la que ya no confías en que algo mejor es posible. Es como una declaración silenciosa de conformismo, un pacto con la mediocridad. Porque cuando decides quedarte con lo roto, también decides quedarte con lo que te limita. Dios quiere darte luz, claridad, dirección. Pero si permites que esas cosas rotas permanezcan en tu vida, es como si estuvieras rechazando la restauración que Él quiere darte. Porque cada objeto que mantienes en mal estado es una puerta cerrada a la abundancia, al propósito, a la paz que Dios quiere derramar sobre ti. Piensa en una casa que se ha dejado caer en ruinas. Las ventanas rotas, las paredes agrietadas, los muebles cubiertos de polvo. Alguien podría entrar y decir que esa casa está destinada al abandono, que no hay nada que hacer por ella. Pero Dios no ve las cosas así. Él ve el potencial, ve la posibilidad de restaurar, de renovar, de hacer nuevas todas las cosas. Pero para que eso ocurra, tú debes estar dispuesto a abrirle las puertas y dejar que Él limpie lo que debe ser limpiado. Dios no quiere que te conformes con vivir en ruinas. Quiere darte un lugar de paz, de descanso, de renovación. Pero si sigues aferrándote a lo que ya no funciona, a lo que está roto y desgastado, nunca podrás recibir lo nuevo que Él quiere darte. Imagina que tu vida es un jardín. Dios ha plantado semillas de bendición, de propósito, de abundancia. Pero si permites que objetos rotos permanezcan en ese jardín, es como si estuvieras dejando piedras sobre la tierra fértil. Piedras que impiden que esas semillas crezcan.
que las asfixian, que las bloquean. Y mientras sigas permitiendo que esas piedras permanezcan, nunca verás la cosecha completa que Dios quiere darte. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que permití que cosas rotas permanecieran a mi alrededor. No me refiero solo a objetos físicos, sino también a pensamientos, a relaciones, a hábitos que sabía que no me llevaban a ningún lugar. Era como si una parte de mí se hubiera acostumbrado a vivir con fragmentos en lugar de plenitud. Pero Dios no quiere que vivas en fragmentos. Él quiere darte una vida completa, abundante, llena de propósito. Déjame preguntarte algo importante. ¿Qué cosas rotas has estado permitiendo en tu vida? ¿Qué áreas de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu has dejado descuidadas, como si no tuvieran importancia? Porque lo que permites que se quede en tu dormitorio también se queda en tu vida. Y Dios quiere que tu dormitorio sea un lugar de descanso, de paz, de restauración. No un lugar donde los objetos rotos te recuerden lo que no has logrado, lo que no has sanado, lo que no has permitido que Dios restaure. Porque cada cosa rota que permites en tu habitación es un reflejo de algo que debes sanar. Es un llamado a limpiar, a renovar, a restaurar. Y Dios te está llamando a hacer eso hoy. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando las circunstancias sean perfectas. Hoy. Porque hoy es el día en que puedes empezar a soltar lo que te retiene. Hoy es el día en que puedes decidir que no vas a seguir permitiendo que lo roto se quede contigo. Imagina cómo sería tu vida si decidieras soltar todo lo que ya no funciona. Si permitieras que Dios entre en cada rincón de tu habitación y limpie lo que debe ser limpiado. Porque Él no quiere darte solo un poco de paz, solo un poco de abundancia, solo un poco de propósito. Quiere darte todo eso en plenitud. Pero para que eso ocurra, debes estar dispuesto a soltar lo que te limita. Quiero que reflexiones en algo más profundo. ¿Por qué mantenemos cosas rotas en nuestras vidas? No es solo por descuido o falta de tiempo. A menudo, es porque nos hemos acostumbrado a lo incompleto, a lo dañado, a lo que nunca funciona bien. Es como si aceptáramos la idea de que algo roto aún tiene algún valor, pero en realidad, lo único que hace es ocupar espacio y consumir nuestra energía. Porque cada vez que miras esa lámpara que no funciona, ese mueble que cojea, ese reloj que se detuvo hace meses, hay un recordatorio silencioso de algo que no has resuelto. Dios no quiere que vivas rodeado de recordatorios de lo que está incompleto o roto en tu vida. Porque cada vez que decides convivir con esos objetos en mal estado, estás enviando un mensaje de conformismo. Estás declarando, sin darte cuenta, que aceptas vivir con menos de lo que Dios tiene para ti. Pero déjame decirte algo poderoso. Él no quiere darte pedazos, quiere darte plenitud. Quiere darte una vida que refleje su gloria, su amor, su propósito. Y para eso, hay cosas que debes dejar atrás. Quizás no lo has notado, pero cada objeto roto en tu dormitorio tiene un impacto en tu mente. Porque cuando permites que lo dañado permanezca en tu espacio, es como si dejaras que esa energía negativa se quede contigo. Imagínate dormir cada noche, en un lugar donde las cosas no funcionan como deberían, donde el ambiente se siente pesado, denso, bloqueado. ¿Cómo esperas descansar de verdad cuando lo que te rodea refleja desorden y carencia? Porque Dios quiere que tu dormitorio sea un santuario de paz, un lugar donde puedas renovarte, donde puedas conectar con Él en intimidad. Pero si lo que te rodea refleja desorden, descuido, fragmentos que nunca fueron restaurados, entonces tu espíritu también se fragmenta. Porque no se trata solo de cosas materiales. Se trata de la forma en que esas cosas reflejan tu propia vida. Ahora déjame llevarte a un nivel más profundo de reflexión. Imagínate que Dios quiere derramar sobre ti una bendición tan grande que apenas puedas contenerla. Pero cuando observa tu vida, se encuentra con habitaciones llenas de cosas rotas, espacios abarrotados por objetos que ya no tienen propósito, que solo ocupan lugar y bloquean el flujo de su bendición. Porque aquí está la verdad.
Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno de escombros. Tienes que vaciarte de lo que ya no sirve para poder recibir lo nuevo. Quiero que imagines por un momento que estás caminando por un jardín lleno de hermosas flores. Todo es fresco, vibrante, lleno de vida. Pero en medio de ese jardín hay un rincón oscuro donde se han acumulado objetos rotos, desperdicios que nadie se ha molestado en retirar. Cada vez que pasas por ahí, algo dentro de ti se siente incómodo. Porque no importa cuán hermoso sea el resto del jardín, ese rincón oscuro siempre estará ahí, recordándote lo que aún no has resuelto. Así es tu dormitorio cuando permites que lo roto permanezca. Tal vez has decorado tu habitación con cosas hermosas. Tal vez has intentado hacer de ese lugar un espacio de paz. Pero si aún permites que objetos rotos o en mal estado se queden, es como si estuvieras dejando una herida abierta, un área de tu vida que se resiste a ser sanada. Déjame llevarte a un ejemplo poderoso. Piensa en la vida de José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Todo parecía roto a su alrededor. Su familia, su libertad, sus sueños. Pero en lugar de permitir que esos fragmentos lo definieran, José permitió que Dios restaurara cada área de su vida, porque él entendió algo esencial. Lo roto no tiene poder sobre quien se niega a rendirse. Cuando Dios lo restauró, lo hizo en abundancia, desde la prisión hasta el palacio, desde el dolor hasta el propósito. Pero quiero que notes algo importante. José no permitió que lo roto permaneciera en su corazón. No se aferró al resentimiento, al dolor, a la injusticia. Decidió soltar lo que ya no servía para que Dios pudiera llenarlo con lo nuevo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estás dispuesto a soltar lo que ya no sirve, lo que solo ocupa espacio sin propósito? Piensa en esto. Si permites que lo roto permanezca en tu vida, le estás dando poder sobre ti. Estás permitiendo que esas cosas sean un obstáculo para tu avance, para tu crecimiento, para la abundancia que Dios quiere derramar sobre ti. Porque Dios no quiere darte pequeñas bendiciones. Quiere darte una vida en abundancia, una vida completa. Pero para que eso suceda, debes estar dispuesto a limpiar tu espacio. Ahora, quiero que hagas algo práctico. Quiero que tomes un momento y observes tu habitación con ojos nuevos. Míralo todo. Cada objeto, cada rincón. Pregúntate, ¿qué está roto aquí? ¿Qué he permitido que permanezca aunque ya no tiene un propósito? ¿Qué he guardado por miedo a soltar? Porque cada cosa rota que decides conservar es un obstáculo para tu propio crecimiento. Y cuando identifiques esos objetos, no tengas miedo de soltarlos. Porque soltar no es perder. Soltar es abrir espacio para lo que Dios quiere darte. Es como un agricultor que retira las malas hierbas de su campo para que las semillas crezcan con fuerza. Asimismo, debes retirar lo que ya no sirve para que puedas recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Cada vez que decides soltar algo roto, estás declarando tu fe en que algo mejor está por venir. Estás diciendo, Dios, confío en que lo que tienes para mí es mucho más grande que lo que he estado reteniendo. Y créeme, esa fe es la que abre puertas, la que rompe cadenas, la que transforma tu vida de una manera que nunca imaginaste. Y ahora quiero que te visualices despertando en un lugar que realmente refleja la paz y la abundancia que deseas. Un lugar limpio, renovado, libre de todo lo que no sirve. Porque eso es lo que Dios quiere para ti. Un espacio que sea un reflejo de su amor, de su propósito, de su restauración. Quiero que pienses en algo que puede parecer insignificante, pero que tiene un poder inmenso sobre tu vida. No se trata de objetos rotos o cosas en mal estado. Es algo mucho más sutil, algo que tal vez has ignorado por completo, pero que tiene la capacidad de detener tu avance, de bloquear tus bendiciones y de mantenerte atrapado en ciclos de dolor y estancamiento. Estoy hablando de fotos o recuerdos negativos. Quizás suena exagerado, pero te aseguro que no lo es.
Porque todo lo que guardas en tu habitación tiene una energía, un mensaje, una carga emocional que impacta directamente en tu vida. Y si permites que cosas que te conectan con el pasado negativo sigan presentes en tu dormitorio, es como si estuvieras invitando a esa oscuridad a quedarse contigo. Imagina esto. Entras a tu habitación y todo parece normal. La cama está hecha, la luz entra por la ventana, el ambiente se siente en calma. Pero en algún rincón, quizás en una caja que casi nunca abres, o en un álbum de fotos que guardas con nostalgia, están esos recuerdos que deberían haber quedado atrás. Fotos de personas que ya no están en tu vida, cartas que te recuerdan traiciones o momentos de dolor, objetos que pertenecieron a etapas que ya no tienen lugar en tu presente. Y cada vez que te cruzas con ellos, aunque sea de manera inconsciente, una parte de ti regresa a ese pasado que deberías haber dejado atrás. Dios no quiere que vivas atado a recuerdos que te hieren. No quiere que tu habitación, que debería ser un refugio de paz y renovación, se convierta en un museo de heridas que nunca cerraron. Porque cada vez que te aferras a esas cosas, estás reteniendo lo que Dios quiere sanar, liberar y transformar. Piensa en una herida que nunca sana. Si la tocas constantemente, si sigues abriéndola una y otra vez, ¿cómo esperas que cierre? Así funcionan los recuerdos negativos. Cada vez que te expones a ellos, cada vez que decides mantenerlos en tu espacio, es como si estuvieras negándole a Dios la oportunidad de sanarte por completo. Hay fotos que quizás guardas porque te recuerdan momentos felices. Pero si eres honesto contigo mismo, también sabes que muchas de esas imágenes solo te conectan con lo que perdiste, con lo que no fue, con personas que te hicieron daño o que ya no están en tu vida por razones que prefieres no recordar. Porque aquí está la verdad. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Pero si sigues aferrándote a imágenes que te recuerdan lo que te hizo daño, es como si estuvieras cerrando la puerta a lo que Él quiere darte. Porque no puedes recibir algo nuevo mientras tus manos siguen aferradas a lo viejo. Imagínate por un momento que tu vida es un río que fluye constantemente, trayendo nuevas oportunidades, nuevas bendiciones, nuevos propósitos. Pero si decides construir un muro con recuerdos que ya no sirven, con imágenes que te atan al pasado, entonces ese flujo se detiene. El río se estanca, se vuelve pesado, denso, lleno de oscuridad. ¿Es eso lo que quieres para tu vida? ¿Es eso lo que deseas para tu presente y tu futuro? Porque lo que decides mantener en tu habitación es un reflejo de lo que decides mantener en tu corazón. Y si lo que guardas son heridas, traiciones, momentos que ya no tienen sentido, entonces es hora de dejarlos ir. Dios quiere que vivas en abundancia, pero esa abundancia no puede fluir en un espacio lleno de sombras del pasado. Porque cada imagen que te conecta con algo negativo es como un ancla que impide que avances. Es como una cadena que te mantiene atado a lo que ya deberías haber dejado atrás. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas fotos o recuerdos guardas por simple costumbre? Cosas que nunca revisas, que nunca te detienes a mirar, pero que aún así permanecen en tu dormitorio como testigos silenciosos de un tiempo que ya no existe. Quizás piensas que no tienen importancia, que son solo objetos sin vida, pero te aseguro que su presencia tiene un impacto directo en tu espíritu. Porque Dios quiere que tu habitación sea un lugar de paz, de renovación, de descanso. No un lugar donde el pasado se cuela en tu presente y lo contamina. No un lugar donde las imágenes de momentos dolorosos o personas que ya no forman parte de tu vida sigan teniendo poder sobre ti. Imagina cómo sería tu vida si decidieras limpiar ese espacio. Si tomas cada foto, cada carta, cada objeto que te conecta con el dolor y decides entregarlos a Dios, no con resentimiento, no con amargura, sino con la certeza de que Él tiene algo mejor para ti. Porque soltar no es perder. Soltar es liberar espacio para lo nuevo. Es permitir que Dios llene tu vida con su paz, con su propósito, con su amor. Pero para que eso ocurra, debes estar dispuesto a dejar ir lo que ya no tiene lugar en tu presente. Quiero que pienses en esto.
¿Cuántas veces has orado por una nueva oportunidad, por un nuevo comienzo, por algo que transforme tu vida por completo? Y ahora déjame preguntarte algo más importante. ¿Has preparado tu espacio para recibirlo? ¿O sigues aferrado a recuerdos que solo traen dolor y limitación? Porque no puedes recibir algo nuevo mientras tus manos están ocupadas sosteniendo lo que ya no sirve. Dios quiere que sueltes esas imágenes que te lastiman, esas cartas que nunca trajeron consuelo, esos objetos que solo te recuerdan heridas abiertas. Quiere que liberes ese espacio para que puedas recibir lo que verdaderamente tiene valor. ¿Te das cuenta de lo poderoso que puede ser este acto? Cada cosa que decides dejar ir es un paso hacia la restauración, hacia la paz, hacia la abundancia que Dios quiere derramar sobre tu vida. Ahora quiero llevarte a un área de tu habitación que tal vez has ignorado, pero que guarda un poder tremendo sobre tu vida, tu armario. Puede parecer algo simple, algo que no tiene importancia más allá de lo práctico, pero lo que decides mantener ahí habla de tu mentalidad, de tus miedos, de tus apegos. Habla de tu disposición a soltar o de tu resistencia a dejar ir. Es probable que, si abres tu armario en este momento, encuentres prendas que no usas desde hace meses, incluso años. Ropa que quizá guardas porque crees que algún día volverás a necesitarla, o porque te recuerda a una etapa pasada de tu vida que no has terminado de soltar. Pero aquí está la verdad. Cada prenda que mantienes sin propósito es un reflejo de algo que debes soltar para avanzar. Dios no quiere que vivas aferrado al pasado. No quiere que te rodees de cosas que ya no sirven, que ya no cumplen ningún propósito. Porque lo que decides mantener en tu habitación es un reflejo de lo que decides mantener en tu vida. Y si decides conservar ropa que ya no usas, que solo ocupa espacio y que nunca volverás a necesitar, estás enviando un mensaje claro de que te resistes a dejar ir lo viejo para recibir lo nuevo. Imagina esto. Cada vez que abres tu armario y ves esas prendas que nunca usas, algo dentro de ti se estanca. Es como si una parte de tu vida se quedara congelada en un momento que ya no existe. Porque cada cosa que mantienes sin propósito actúa como un ancla que te impide avanzar. Y cuando te aferras a lo que ya no tiene valor, estás cerrando la puerta a lo que Dios quiere darte. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Dios no puede darte algo nuevo si tú te aferras a lo viejo. Es como intentar llenar un vaso que ya está rebosando de agua sucia. No importa cuánto intentes recibir bendiciones si no has preparado tu espacio para ellas. Y eso incluye tu armario. Ese lugar que quizá has llenado de ropa que ya no te representa, de prendas que pertenecen a un pasado que deberías haber dejado atrás. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuántas prendas guardas que ya no te sirven? Quizá están desgastadas, pasadas de moda, o simplemente ya no se ajustan a la persona que eres hoy. Pero ahí siguen, ocupando espacio, manteniéndote atado a algo que ya no tiene sentido. Y cada vez que decides conservar esas cosas, le estás diciendo a Dios que no estás listo para recibir lo nuevo que Él quiere darte. Imagina que cada prenda que guardas sin propósito es como una cadena invisible que te mantiene atado al pasado. Tal vez son camisetas que compraste cuando estabas atravesando un momento difícil y que, aunque ya no te gustan, sigues conservando por costumbre. O quizás son vestidos que pertenecen a una época en la que no te sentías pleno, pero que de alguna manera has permitido que permanezcan en tu espacio, como recordatorios silenciosos de lo que fue. Dios no quiere que vivas rodeado de esas cadenas. Quiere que te liberes, que sueltes lo que ya no sirve, que prepares tu espacio para recibir lo nuevo. Porque así como no puedes sembrar en un terreno lleno de piedras, no puedes recibir bendiciones cuando tu vida está llena de cosas que no tienen sentido. Quiero que visualices esto. Imagina que tu armario es como un jardín. Cada prenda que conservas sin propósito es como una planta marchita que sigue ocupando espacio sin dar fruto. Y mientras esas plantas permanezcan ahí, no hay lugar para que crezca nada nuevo. Pero cuando decides arrancarlas, cuando decides limpiar el terreno y preparar el espacio, es entonces cuando Dios puede sembrar algo nuevo, algo que dará fruto en abundancia. Porque aquí está la verdad.
cada prenda que decides soltar es un acto de fe. Es una declaración poderosa de que confías en que Dios te dará algo mejor, porque Él no quiere que vivas rodeado de cosas que te atan al pasado. Quiere que camines en libertad, en abundancia, en un propósito renovado. Ahora déjame llevarte a algo más profundo. Tal vez no solo conservas prendas que ya no usas, sino que también mantienes ropa que guardas por puro sentimentalismo. Ropa que pertenecía a alguien que ya no está en tu vida, o prendas que usaste en momentos que ya no quieres revivir. Pero ahí siguen, en tu armario, como recordatorios silenciosos de lo que ya no tiene lugar en tu presente. Dios quiere que dejes atrás lo que no sirve, que sueltes lo que solo trae dolor, tristeza o estancamiento. Porque cada prenda que guardas por apego es una barrera que impide que recibas algo nuevo. Es un símbolo de una mentalidad que se resiste a avanzar. Y Dios quiere que avances. Tal vez pienses que es exagerado, que la ropa es solo ropa y que no tiene ningún poder sobre tu vida. Pero déjame decirte algo. Cada cosa que decides conservar tiene un impacto en tu espíritu. Porque si guardas cosas que ya no tienen sentido, que ya no cumplen ningún propósito, es como si estuvieras diciendo que no estás dispuesto a recibir lo nuevo que Dios tiene preparado para ti. Porque cuando decides limpiar tu espacio, cuando decides dejar ir lo que ya no sirve, es como si estuvieras abriendo una puerta a la abundancia, a la renovación, a la paz. Es como si le dijeras a Dios, estoy listo para recibir. Estoy listo para lo nuevo. Dios quiere que vivas en plenitud, que tu habitación sea un reflejo de paz, de abundancia, de propósito. Pero para que eso ocurra, debes estar dispuesto a soltar lo que ya no sirve. Debes estar dispuesto a limpiar tu espacio, a renovar tu vida desde la raíz. Y quiero que hagas algo práctico. Ve a tu armario y observa cada prenda con honestidad. Pregúntate, ¿esto me sirve? ¿Esto refleja la persona que soy hoy? ¿Esto me acerca a mi propósito o me mantiene atado a un pasado que ya no existe? Y si la respuesta es negativa, no tengas miedo de soltarlo, porque cada cosa que decides dejar ir es un paso hacia la libertad. Hay algo que muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas, algo que se oculta tras excusas o hábitos tan arraigados que parece normal. Se trata de esos objetos de valor que mantienes guardados por miedo a usarlos, por temor a que se desgasten, a que se pierdan, a que se rompan. Pero lo que no comprendes es que ese acto de esconder lo valioso es, en realidad, un reflejo de una mentalidad que te aleja de la abundancia que Dios quiere darte. Cada vez que decides mantener algo valioso guardado y sin uso, estás enviando un mensaje claro al universo, a Dios, a tu propia mente. Un mensaje de escasez. Estás diciendo que no crees que mereces disfrutar lo mejor, que no confías en que pueda haber más, que prefieres esconder lo valioso por miedo a perderlo antes que aprovecharlo plenamente. Tal vez tienes prendas de ropa elegantes que nunca te atreves a usar porque esperas un momento especial. Quizás guardas joyas que permanecen ocultas en un cajón porque piensas que solo deben ser usadas en ocasiones únicas que nunca parecen llegar. O quizá posees libros, perfumes, decoraciones hermosas que consideras demasiado valiosas para utilizarlas. Pero mientras sigan encerradas, sin propósito ni uso, lo único que haces es permitir que se acumulen, que pierdan su brillo, que se conviertan en un reflejo de la abundancia que nunca te atreviste a recibir. Lo que no se usa se estanca. Es como el agua que permanece quieta y termina por contaminarse. Aquello que escondes porque temes que se desgaste está en realidad perdiendo su propósito. Porque nada de lo que has recibido fue diseñado para permanecer oculto. Dios no quiere que vivas limitado por el miedo a perder lo que tienes. Él quiere que vivas en libertad, en abundancia, en disfrute pleno de cada bendición que te ha entregado. Pero cuando decides guardar lo valioso como si fuera algo intocable, lo único que haces es bloquear el flujo natural de la bendición. Es como si pusieras un muro alrededor de lo que más deseas proteger, sin darte cuenta de que ese muro también te está impidiendo recibir más. Porque aquí está la verdad. Lo que no se usa
lo que se mantiene encerrado, se convierte en un obstáculo. Quizá pienses que mantener algo guardado es un acto de cuidado, de preservación, de responsabilidad, pero si ese acto de protección se convierte en un hábito, en una excusa para no disfrutar lo que tienes, entonces se ha transformado en una prisión. Porque aquello que decides no usar es aquello que decides no vivir. Tal vez tengas objetos valiosos que te fueron regalados con amor, con la intención de que los disfrutes, de que los uses para alegrar tus días. Pero si decides mantenerlos escondidos, si prefieres que se llenen de polvo antes que permitirles cumplir su propósito, entonces es como si despreciaras el acto de generosidad con el que fueron entregados. Todo lo que tienes en tu dormitorio, todo lo que consideras valioso, fue puesto en tu vida para que lo utilices, para que lo disfrutes, para que lo hagas parte de tu experiencia diaria. Pero si decides esconderlo por miedo a perderlo, lo único que logras es perder su verdadero propósito. Porque nada fue creado para permanecer encerrado. Si Dios te ha permitido tener algo valioso, no es para que lo escondas o lo reserves para un día que nunca llega. Es para que lo uses con gratitud, con confianza, con la certeza de que siempre habrá más. Porque la verdadera abundancia no se basa en acumular, sino en saber disfrutar, en saber compartir, en saber reconocer que cada bendición tiene un propósito. El miedo a usar lo valioso proviene de una mentalidad de escasez. Es como si creyeras que lo que tienes hoy es todo lo que tendrás. Pero Dios no funciona así. Él no quiere que vivas limitado por el miedo, por la desconfianza, por la idea de que debes guardar lo mejor para un futuro incierto. Él quiere que vivas hoy, que uses lo mejor que tienes ahora, que disfrutes cada bendición con la certeza de que siempre habrá más. Cada objeto de valor que decides guardar sin usar es un reflejo de una parte de ti que no se atreve a recibir lo que Dios quiere darte. Es como si estuvieras diciendo que no eres digno de disfrutar lo mejor, que no eres merecedor de recibir más. Pero Dios quiere que rompas con esa mentalidad. Quiere que comprendas que la abundancia no es un acto de suerte o casualidad, es un acto de fe. Porque cuando decides usar lo valioso, cuando decides disfrutar lo que tienes con gratitud, estás declarando que confías en que siempre habrá más. Estás diciendo que no tienes miedo de recibir, que no tienes miedo de soltar, que no tienes miedo de vivir plenamente. Nada de lo que tienes fue diseñado para permanecer oculto. Cada cosa de valor que posees fue puesta en tu vida para que la uses, para que la disfrutes, para que le des propósito. Y cuando decides mantenerla guardada, lo único que haces es rechazar la abundancia que Dios quiere darte. Es un acto de fe usar lo mejor que tienes hoy, sin miedo a que se termine, sin miedo a que se desgaste, sin miedo a que se pierda. Porque lo que Dios quiere darte siempre será más grande que lo que dejas ir. Siempre será más abundante que lo que decides utilizar. Permitir que lo valioso permanezca guardado es como esconder la luz bajo un manto oscuro. Es como negar la belleza de un amanecer porque crees que la noche será eterna. Pero la verdadera fe se manifiesta cuando decides vivir con plenitud, cuando decides disfrutar lo que tienes con la certeza de que lo mejor siempre está por venir. Tu dormitorio no fue diseñado para ser un museo de cosas valiosas que nunca se usan. Tu vida no fue diseñada para que vivas con miedo a disfrutar lo que Dios te ha dado, porque Él quiere que vivas en abundancia, en plenitud, en constante renovación. Y para que eso ocurra, debes atreverte a soltar el miedo. Pocas cosas pueden ocupar más espacio y consumir más energía que la tecnología desactualizada o innecesaria. A menudo se mantienen en el dormitorio como si fueran reliquias olvidadas, acumulando polvo y bloqueando el flujo natural de energía que debería traer paz, claridad y bendición. Pero lo que muchos no comprenden es que conservar tecnología que ya no sirve o que nunca se utiliza es un reflejo de algo mucho más profundo. No se trata solo de aparatos viejos que se dejaron de usar o que se reemplazaron hace años. Se trata de la forma en que permites que esas cosas ocupen un espacio que debería estar destinado a la renovación, al crecimiento, a la abundancia que Dios quiere derramar sobre tu vida. Porque cada objeto que mantienes sin propósito se convierte en un peso muerto que arrastras sin darte cuenta.
aparatos que ya no funcionan, dispositivos que guardaste por si acaso, pero que nunca vuelves a usar, teléfonos antiguos, cables enredados, dispositivos electrónicos que alguna vez creíste indispensables, pero que ahora solo son símbolos de un tiempo que ya quedó atrás. Pero ahí siguen, ocupando espacio, llenando tu habitación de objetos que no aportan nada y que, en cambio, bloquean todo lo que Dios quiere darte. Nada de lo que ya no sirve debe permanecer en tu dormitorio, porque ese espacio debería ser un refugio de paz, de claridad, de conexión con Dios. Pero si permites que la tecnología desactualizada o innecesaria se acumule, es como si estuvieras levantando un muro que impide que lo nuevo pueda entrar. Porque todo lo que acumulas sin razón se convierte en un obstáculo, en una barrera que impide que la abundancia fluya hacia ti. El problema de la tecnología desactualizada no es solo que ocupe espacio físico, es que representa una mentalidad de apego, de miedo a soltar, de incapacidad para dejar ir lo que ya no tiene sentido. Porque si mantienes algo que ya no funciona, es como si estuvieras diciendo que no crees que algo mejor pueda llegar. Guardar aparatos viejos con la esperanza de que algún día volverán a ser útiles es una ilusión que solo trae estancamiento. Porque mientras te aferras a lo que ya no sirve, cierras la puerta a lo que Dios quiere darte. Porque Él siempre tiene algo mejor, algo nuevo, algo que te llevará más lejos de lo que imaginas. Es fácil justificar por qué guardas cosas que ya no usas. Tal vez piensas que podrían ser útiles en el futuro, que tal vez un día encontrarás la manera de aprovecharlas. Pero la verdad es que mientras esos objetos permanezcan en tu dormitorio, seguirán consumiendo energía, ocupando espacio, bloqueando el flujo natural de la abundancia. Nada de lo que ya no sirve debe mantenerse en tu vida. Porque cuando permites que lo obsoleto se quede, es como si estuvieras aferrándote a un pasado que ya no existe. Es como si tuvieras miedo de dejar ir algo que, en realidad, nunca tuvo el poder de bendecirte. Dios quiere que vivas en un ambiente limpio, claro, libre de todo lo que no tiene sentido. Porque cuando eliminas lo innecesario, abres espacio para que Él pueda derramar nuevas bendiciones sobre tu vida. Pero si sigues aferrándote a la tecnología que ya no tiene propósito, es como si estuvieras diciendo que prefieres vivir en un estado de carencia en lugar de aceptar la abundancia que Él quiere darte. Cada aparato que mantienes sin usar es un símbolo de estancamiento. Es un recordatorio constante de que te estás aferrando a algo que ya no tiene valor. Porque la verdadera abundancia no se encuentra en acumular cosas sin sentido, sino en saber soltar lo que ya no sirve. Es como un río que fluye constantemente. Si permites que objetos inútiles se acumulen, es como si estuvieras bloqueando el cauce natural del agua. Y cuando el agua deja de fluir, se estanca, se contamina, se vuelve inservible. Así ocurre en tu vida cuando decides mantener tecnología que ya no tiene propósito. Porque aquello que no fluye, se pudre. Dios quiere que tu habitación sea un lugar de paz, de renovación, de propósito. Pero si permites que objetos que ya no sirven permanezcan en tu espacio, es como si estuvieras levantando un muro que impide que la bendición pueda fluir libremente. Porque la abundancia requiere espacio. Requiere que estés dispuesto a soltar lo que ya no tiene sentido para que puedas recibir lo nuevo. Mantener tecnología obsoleta es un reflejo de una mentalidad que se resiste al cambio, que se aferra a lo viejo por miedo a lo desconocido. Pero Dios quiere que vivas en constante renovación, en un estado de crecimiento continuo que te lleve siempre hacia adelante. Y eso solo puede ocurrir si estás dispuesto a soltar lo que ya no sirve. Cada vez que decides eliminar algo que ya no tiene propósito, estás declarando tu fe en que algo mejor está por venir. Estás diciendo que confías en que Dios siempre tiene algo nuevo para ti, algo que superará cualquier cosa que hayas tenido antes. Porque Él no quiere que vivas rodeado de cosas que no tienen sentido. Quiere que vivas rodeado de bendiciones que te lleven hacia el propósito que ha diseñado para ti. Dios quiere que sueltes el miedo, que sueltes el apego, que sueltes todo lo que no tiene sentido. Porque cuando decides limpiar tu espacio, cuando decides eliminar lo que ya no sirve,
Es como si estuvieras abriendo la puerta a la abundancia que Él quiere derramar sobre ti. No puedes avanzar mientras sigas cargando con lo que ya no tiene propósito. No puedes recibir algo nuevo mientras sigas aferrándote a lo viejo, porque cada cosa que decides mantener sin sentido es un obstáculo que te impide recibir lo que verdaderamente tiene valor. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Limpiar tu habitación de toda esa tecnología que ya no sirve es un acto de fe, un acto de renovación, un acto de apertura hacia todo lo que Dios quiere darte. Porque Él quiere que vivas en abundancia, en plenitud, en un estado de constante renovación. Y para que eso ocurra, debes estar dispuesto a soltar lo que ya no tiene sentido. El desorden y la suciedad son enemigos silenciosos que se infiltran en la vida sin ser detectados. Se cuelan poco a poco, como sombras que se esconden en cada rincón, acumulándose hasta formar un caos que se siente imposible de resolver. Pero más allá de lo físico, lo que ocurre en el entorno se refleja en lo espiritual, en lo emocional, en lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. Nada de lo que ocurre en el mundo visible está desconectado de lo que sucede en el mundo espiritual. Todo está entrelazado, todo tiene un propósito o un obstáculo que puede impedir que ese propósito se manifieste. Y el desorden es uno de esos obstáculos que con más frecuencia se ignora, que se justifica o se minimiza, sin comprender el daño profundo que causa. Una habitación desordenada no es solo un problema estético. Es un reflejo de la confusión interna, de áreas de la vida que han quedado descuidadas, de pensamientos que se entrelazan sin sentido y se convierten en barreras invisibles que impiden avanzar. Porque donde hay desorden, hay un bloqueo. Donde hay suciedad, hay un estancamiento. Y cada vez que se permite que ese caos se quede, se está diciendo que el desorden es aceptable, que no hay necesidad de claridad, de propósito, de renovación. El desorden en un dormitorio es más que simples objetos fuera de lugar. Es una declaración silenciosa de que la vida misma ha perdido su sentido de dirección. Porque cada cosa que se acumula sin propósito, cada objeto que se deja en un rincón por pereza o descuido, es como un pensamiento sin resolver que se acumula en la mente, que se convierte en un peso que se arrastra sin ser consciente de ello. Nada en un dormitorio debe estar ahí sin razón. Nada debe ocupar un espacio que no tiene un propósito claro. Porque cada cosa que se mantiene sin sentido es un reflejo de áreas de la vida que se han dejado al azar, que se han permitido existir sin dirección, sin intención, sin un propósito que realmente aporte valor. La suciedad, por otro lado, es como una sombra que se adhiere a todo lo que toca. Es como una capa de oscuridad que se va acumulando sin ser percibida, pero que al mismo tiempo está presente, afectando el entorno, afectando el espíritu, afectando la paz que debería reinar en ese lugar. Porque ningún lugar puede ser un refugio de paz si está cubierto de suciedad. Ningún espacio puede ser un reflejo de lo que Dios quiere derramar si está contaminado por el desorden, por la negligencia, por la falta de claridad. El desorden y la suciedad no solo afectan el entorno físico, también afectan la mente, el corazón, el espíritu. Porque así como un cuarto lleno de cosas fuera de lugar se siente pesado, sofocante, sin dirección, también ocurre con la vida cuando se permite que el caos se apodere de lo que debería ser un lugar de paz. Nada de lo que se mantiene en desorden puede florecer. Nada de lo que se permite quedar en un estado de suciedad puede prosperar. Porque así como una planta no puede crecer en un suelo contaminado, tampoco puede prosperar una vida que se mantiene rodeada de caos. Cada objeto que se deja sin sentido, cada área que se permite quedar cubierta de polvo o de suciedad, es como un pensamiento negativo que se acumula en la mente sin ser resuelto. Es como un peso que se arrastra día tras día, robando energía, robando claridad, robando la capacidad de avanzar hacia lo que Dios quiere derramar. La claridad es esencial para recibir la abundancia, porque nada de lo que está destinado a crecer puede florecer en un ambiente que se encuentra en caos. Y el desorden es un caos que se alimenta de la indiferencia, de la pereza, de la falta de intención. Es un enemigo silencioso que se infiltra en la vida sin ser detectado, pero que causa un daño inmenso.
No se puede permitir que el desorden tenga poder sobre lo que Dios quiere entregar, porque donde hay caos, hay estancamiento. Donde hay suciedad, hay confusión. Y cada vez que se permite que ese caos permanezca, se está diciendo que no hay disposición para recibir lo nuevo, lo abundante, lo perfecto que Dios quiere dar. El desorden en un dormitorio es un reflejo de un desorden más profundo. Es una manifestación física de algo que debe ser resuelto en el espíritu, en la mente, en el corazón. Porque nada de lo que está fuera de lugar puede traer paz. Nada de lo que se mantiene en un estado de caos puede traer claridad. Cada área de la vida debe tener un propósito, una intención, una dirección clara. Porque Dios no quiere que vivas en medio del caos. No quiere que te rodees de cosas que no tienen sentido, que no aportan valor, que no contribuyen a tu propósito. La suciedad en un dormitorio no es solo un problema estético, es un reflejo de un área que se ha permitido quedar contaminada, que se ha permitido quedar en un estado de abandono. Y cada vez que se permite que esa suciedad permanezca, se está diciendo que no hay necesidad de limpieza, de renovación, de claridad. Dios quiere que tu habitación sea un lugar de paz. Quiere que cada cosa que se encuentre en ese lugar tenga un propósito claro, un sentido definido, un valor que aporte algo positivo. Pero si permites que el desorden y la suciedad se queden, es como si estuvieras diciendo que prefieres vivir en un estado de estancamiento, en lugar de recibir la abundancia que Él quiere darte. El desorden es un reflejo de lo que debe ser limpiado en el corazón, porque nada de lo que se mantiene en caos puede florecer. Nada de lo que se permite quedar en un estado de suciedad puede prosperar. Y Dios quiere que prosperes. Quiere que vivas en abundancia. Quiere que camines en un estado de paz y de claridad que refleje su propósito para tu vida. Hay un tipo de desorden que va más allá de lo físico, que se oculta en medio de objetos que parecen inofensivos pero que, en realidad, están impidiendo que avances hacia tu propósito. No se trata de cosas rotas, sucias o tecnológicamente obsoletas. Se trata de aquellos objetos que, aunque pueden estar en perfecto estado, ya no tienen ningún lugar en la vida que deseas construir. Porque todo lo que decides mantener en tu dormitorio debe reflejar el propósito que Dios ha diseñado para ti. Cuando te rodeas de cosas que no alinean con tu propósito, es como si estuvieras enviando un mensaje contradictorio al universo, a tu propia mente y a Dios. Estás diciendo que deseas avanzar, pero al mismo tiempo te aferras a cosas que pertenecen a un camino que ya no deseas recorrer. Es como intentar caminar hacia adelante mientras tus pies están atados a piedras que te impiden moverte. Hay objetos que alguna vez tuvieron sentido en tu vida, que tal vez representaron sueños, metas o aspiraciones que en su momento parecían importantes. Pero cuando esas metas cambian, cuando decides caminar hacia un nuevo propósito, también debes estar dispuesto a soltar lo que ya no se alinea con esa nueva dirección. Porque cada cosa que mantienes sin sentido es un peso que arrastras sin darte cuenta. Dios no quiere que vivas cargando con cosas que no tienen sentido. Quiere que camines en libertad, que cada objeto que te rodea sea un reflejo de lo que deseas alcanzar, de la visión que Él ha puesto en tu corazón. Pero si decides conservar cosas que ya no tienen propósito, es como si estuvieras diciendo que prefieres aferrarte al pasado en lugar de abrazar el futuro. Las cosas que no alinean con tu propósito pueden ser muchas y variadas. Pueden ser regalos que recibiste de personas que ya no forman parte de tu vida, objetos que compraste por impulso pero que nunca representaron realmente lo que deseas construir. Recuerdos de proyectos que abandonaste porque descubriste que no eran para ti. Todo aquello que no aporta nada positivo a tu presente se convierte en un obstáculo que bloquea el camino hacia la abundancia que Dios quiere darte. Mantener cosas que no reflejan tu propósito es como intentar construir una casa sobre un terreno lleno de escombros. Porque cada vez que permites que algo sin sentido permanezca en tu habitación, estás dejando un espacio que debería estar destinado a algo más valioso, a algo que verdaderamente se alinee con lo que deseas alcanzar. Dios quiere que vivas en coherencia, que cada cosa que te rodea sea un reflejo claro de la vida que Él ha diseñado para ti.
Pero si decides mantener objetos que no tienen relación alguna con tu propósito, es como si estuvieras diciendo que prefieres vivir rodeado de confusión en lugar de claridad. Nada de lo que ya no tiene sentido debería ocupar un lugar en tu vida, porque cada objeto que mantienes sin razón es un peso que arrastras sin darte cuenta. Es un obstáculo que te impide avanzar, que consume tu energía, que desvía tu atención de lo que realmente importa. Cuando decides rodearte únicamente de cosas que se alinean con tu propósito, algo poderoso ocurre. Tu mente se aclara, tu espíritu se fortalece, tu enfoque se vuelve más preciso. Porque nada de lo que no tiene sentido está ocupando un lugar que debería estar destinado a la abundancia, a la claridad, a la paz. Cada cosa que decides mantener en tu dormitorio debe tener un propósito claro. No se trata de acumular por acumular, de conservar por miedo a soltar. Se trata de vivir con intención, de asegurarte de que cada objeto que te rodea refleje la vida que deseas construir. El miedo a soltar lo que no tiene sentido proviene de una mentalidad que se aferra al pasado, que teme que al dejar ir algo, también se pierda parte de su identidad. Pero lo que muchos no comprenden es que la verdadera identidad no se construye sobre cosas materiales, sino sobre el propósito que Dios ha puesto en el corazón. Nada de lo que no tiene sentido debería ocupar un lugar en tu vida, porque cada cosa que decides conservar sin propósito es un obstáculo que bloquea el flujo de la abundancia, que desvía tu atención de lo que verdaderamente importa. Cuando decides limpiar tu espacio, cuando decides soltar lo que no tiene sentido, estás enviando un mensaje claro al universo, a tu propia mente, a Dios. Un mensaje de disposición, de apertura, de confianza en que lo nuevo siempre será mejor que lo viejo. Dios quiere que vivas en coherencia, que cada cosa que te rodea sea un reflejo claro de la vida que Él ha diseñado para ti. Pero para que eso ocurra, debes estar dispuesto a soltar lo que no tiene sentido. Porque cada objeto que decides conservar sin razón es un peso que arrastras sin darte cuenta. La claridad es esencial para recibir la abundancia, porque nada de lo que está destinado a florecer puede crecer en medio del caos, de la confusión, de la falta de propósito. Cada cosa que decides mantener en tu dormitorio debe tener un propósito claro, un sentido definido, un valor que aporte algo positivo. El acto de soltar no es una pérdida, es una ganancia. Es un acto de fe, de confianza, de disposición a recibir algo mejor. Porque cuando decides rodearte únicamente de lo que se alinea con tu propósito, estás declarando que confías en que Dios siempre tiene algo mejor para ti. La abundancia no se encuentra en acumular cosas sin sentido. Se encuentra en vivir con intención, en asegurarte de que cada cosa que te rodea sea un reflejo claro de lo que deseas alcanzar. Porque Dios quiere que vivas en plenitud, en coherencia, en paz. Y para que eso ocurra, debes estar dispuesto a soltar lo que no tiene sentido. Los símbolos tienen un poder inmenso sobre la vida. Pueden ser recordatorios de fe, esperanza, amor o propósito. Pero también pueden ser anclas que te mantienen atado a la negatividad, al miedo, a la falta de paz que tanto deseas encontrar. Porque no se trata solo de objetos rotos, desordenados o sin propósito. Se trata de aquellas cosas que representan algo que nunca debió tener poder sobre tu vida. Hay símbolos que se mantienen en el dormitorio sin razón aparente, sin un propósito claro que aporte algo positivo. A veces se quedan ahí por costumbre, por desconocimiento, por una simple falta de atención. Pero su presencia va más allá de lo físico, porque aquello que representa miedo, angustia o negatividad tiene la capacidad de influir en el ambiente de manera silenciosa pero constante. Nada que represente miedo debe permanecer en tu dormitorio. Nada que traiga consigo un mensaje de oscuridad, de derrota, de desesperanza, tiene lugar en el espacio que Dios quiere que sea un refugio de paz y abundancia. Porque lo que decides mantener a tu alrededor también influye en la forma en que percibes la vida, en la manera en que afrontas cada día, en la disposición con la que decides recibir lo que Dios quiere darte. Es fácil ignorar este punto porque muchos piensan que un objeto es solo un objeto.
que un símbolo no tiene poder a menos que se le otorgue. Pero el verdadero problema es que, aunque conscientemente no se le dé importancia, su presencia sigue ejerciendo una influencia sobre el ambiente. Porque nada de lo que se mantiene en un lugar sin un propósito claro puede aportar algo positivo. Los símbolos de miedo pueden tomar muchas formas. Pueden ser amuletos que alguna vez se pensó que ofrecían protección, pero que en realidad solo sembraban inseguridad. Pueden ser decoraciones que representan algo negativo, que evocan pensamientos oscuros, que conectan con emociones que deberían haberse dejado atrás. O pueden ser cosas aparentemente inofensivas que por alguna razón siempre traen consigo una sensación de inquietud. Nada de lo que genera angustia debe permanecer en el lugar donde se busca paz. Porque el dormitorio debe ser un refugio, un lugar de descanso verdadero, un espacio en el que se pueda conectar con Dios sin interrupciones, sin interferencias, sin sombras que se cuelan sin ser invitadas. Pero si se permite que símbolos de miedo o negatividad permanezcan, es como si se estuviera renunciando a la paz que tanto se desea. Cada objeto que se mantiene sin un propósito claro actúa como un bloqueo, porque nada que no aporte algo positivo puede contribuir al crecimiento, a la paz, a la abundancia. Y aquellos símbolos que evocan miedo o negatividad son aún más peligrosos porque actúan de manera silenciosa, casi imperceptible, pero constante. Es como si se permitiera que pequeñas grietas se formen en las paredes del lugar que debería ser un refugio de paz. Como si se dejara que pequeñas sombras se cuelen en un espacio que debería estar lleno de luz. Porque aquello que representa miedo nunca puede traer paz. Aquello que evoca desesperanza nunca puede contribuir al propósito que Dios quiere derramar sobre tu vida. Los símbolos tienen poder porque son reflejos de creencias, de pensamientos, de emociones que a veces ni siquiera se reconocen conscientemente. Porque cada cosa que se mantiene en el dormitorio tiene un mensaje, un propósito, una intención. Y si ese mensaje es negativo, si ese propósito es oscuro, si esa intención no contribuye a la paz, entonces se convierte en un obstáculo que debe ser eliminado. Nada de lo que genera miedo puede contribuir a la paz. Nada de lo que representa desesperanza puede aportar claridad. Porque Dios quiere que vivas en un ambiente que refleje su propósito, su amor, su protección. Y nada de lo que se asocia con oscuridad puede coexistir con la abundancia que Él quiere darte. Cada símbolo que se mantiene en el dormitorio debe ser evaluado con cuidado. Cada objeto debe ser examinado con la certeza de que todo lo que ocupa un lugar en ese espacio debe tener un propósito positivo, una intención clara que contribuya al bienestar, a la paz, a la abundancia. Porque nada de lo que genera miedo puede aportar algo valioso. El miedo nunca debe tener poder sobre la vida. Y cualquier cosa que evoque ese sentimiento debe ser eliminada sin dudarlo. Porque nada de lo que siembra oscuridad puede florecer en luz. Y Dios quiere que vivas en un estado de claridad, de paz, de propósito que refleje la vida abundante que Él ha diseñado para ti. Eliminar esos símbolos no es un acto superficial, es un acto de fe. Es una declaración clara de que no se permitirá que nada que represente oscuridad tenga poder sobre la vida. Porque todo lo que se mantiene en el dormitorio debe reflejar lo que se desea alcanzar, lo que se desea construir, lo que se desea recibir de Dios. Cada objeto debe ser un reflejo de lo que se desea manifestar, porque nada que evoque miedo puede contribuir al propósito que Dios quiere derramar sobre la vida. Y eliminar aquello que no tiene sentido es un acto de fe que abre las puertas a la verdadera paz, a la verdadera abundancia, a la verdadera claridad que Dios quiere dar. Porque el dormitorio debe ser un lugar sagrado, un refugio en el que solo haya espacio para la paz, para la claridad, para la abundancia. Y todo lo que represente miedo o negatividad debe ser eliminado sin dudarlo. Porque nada que siembre oscuridad puede florecer en luz. Llegar hasta aquí no es casualidad. Algo dentro de ti sabe que es momento de hacer cambios profundos, de limpiar no solo tu dormitorio, sino tu vida entera. Porque cada cosa que decides mantener, cada objeto que permites que se quede en tu espacio,
tiene un impacto real en tu mente, en tu espíritu, en la manera en que recibes lo que Dios quiere darte. No se trata solo de deshacerte de lo que no sirve. Se trata de abrir espacio para que lo nuevo pueda entrar, para que la abundancia pueda fluir sin obstáculos, para que la paz que tanto anhelas sea real y constante. Porque no puedes recibir algo nuevo mientras tus manos siguen aferradas a lo viejo. No puedes avanzar mientras permitas que cosas sin sentido, sin propósito, sin valor, ocupen un lugar que debería estar destinado a algo mucho más grande. Dios quiere darte más. Quiere que vivas en plenitud, en paz, en una abundancia que supera cualquier expectativa. Pero para que eso ocurra, debes estar dispuesto a soltar lo que ya no tiene sentido. Ahora es tu turno. Es el momento de limpiar, de ordenar, de preparar el camino para recibir lo que realmente mereces. Porque la abundancia está al alcance de quien decide dejar atrás lo que le impide avanzar. Muchas gracias.